Muy buenas tardes, mi nombre es Paola Magali Chang Preciado, curso el 9º cuatrimestre de la licenciatura en Ejecutivo en Derecho de la Universidad Interamericana para el Desarrollo. A continuación, te presentaré las salidas alternas al proceso penal. Una aportación del nuevo sistema de justicia penal acusatorio a la ciudadanía es agilizar la solución de los conflictos, y para ello ofrece varias posibilidades para que los involucrados puedan llegar a acuerdos antes de enfrentarse en el juicio oral. En la nueva justicia penal no todo es cárcel, existe una serie de delitos que en lo común conocemos como no graves, que pueden resolverse asegurando la reparación del daño y mediante otro tipo de sanciones. En delitos como violación y homicidio no aplican las salidas alternas a un conflicto. Las opciones alternas pueden efectuarse siempre y cuando la ley lo permita y no se afecten los derechos de la víctima. Naturaleza jurídica. Tiene la facultad de consensar acuerdos reparatorios que desactiven el conflicto, lo cual puede redundar en ahorro de tiempo y gasto tanto a las partes como al Estado. Son formas de solución alterna del procedimiento, el acuerdo reparatorio, la suspensión condicional al proceso, los criterios de oportunidad y el procedimiento abreviado. Acuerdos reparatorios, artículos 186 al 190 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Los acuerdos reparatorios son aquellos que celebrados entre la víctima o ofendido y el imputado que, una vez aprobados por el Ministerio Público o el juez de control y cumplidos en sus términos, tienen como efecto la extinción de la acción penal. El acuerdo reparatorio, junto con la suspensión provisional del proceso, forman parte de la clasificación que hace el artículo 184 del Código Nacional de Procedimientos Penales de las soluciones alternas que existe al procedimiento ordinario penal. Procedibilidad del acuerdo reparatorio. Delitos que persiguen por querella, delitos culposos, delitos patrimoniales cometidos sin violencia. No procede el acuerdo reparatorio en que el imputado haya celebrado acuerdo reparatorio previo a otros delitos de carácter doloso. En delitos de violencia familiar, que el imputado haya incumplido un acuerdo reparatorio anteriormente. Trámite del acuerdo reparatorio. Desde la denuncia y hasta antes del auto de apertura a juicio oral. Juez de control podrá solicitar suspensión del procedimiento hasta por 30 días para que partes lleguen a un acuerdo. En caso de no llegar a un acuerdo reparatorio, se continuará el procedimiento como si no hubiese existido la figura jurídica referida. Cumplimiento del acuerdo reparatorio. Inmediato, en el instante que se solicite el pago de la reparación del daño. Diferido, durante un término fijado por el juez de control y de mutuo acuerdo entre las partes procesales. Suspensión condicional del proceso, artículo 191 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Es el planteamiento formulado por el Ministerio Público o por el imputado, el cual contendrá un plan detallado sobre el pago de la reparación del daño, el sometimiento del imputado a una o varias de las condiciones que garanticen una efectiva tutela de los derechos de la víctima u ofendido. En caso de cumplirse, da lugar a la extinción de la acción penal. La persona que por primera vez cometa un delito no grave podrá solicitar al juez de control suspende el juicio a cambio de aceptar su culpa, comprometerse a indemnizar por el daño causado y asumir las condiciones que le imponga el juez. Para ello deberá satisfacer a la persona afectada en la reparación del daño, cumplir con las condiciones que el juez le imponga. Si el imputado no cumple con esas condiciones, se reanudará el proceso penal. Proceden los casos en que se cubra los siguientes requisitos: que el auto de vinculación a proceso del imputado se haya dictado por un delito cuya media aritmética de la pena de prisión no exceda de 5 años y que no exista la oposición fundada de la víctima o ofendido. Podrá solicitarse una vez dictado el auto de vinculación a proceso hasta antes de acordarse la apertura de juicio. El juez de control fijará el plazo de suspensión condicional del proceso, que no podrá ser inferior a 6 meses ni superior a 3 años. No procede en los casos en que el imputado en forma previa haya incumplido una suspensión condicional del proceso,
salvo que se haya transcurrido 5 años desde el cumplimiento de la resolución a la primera suspensión condicional del proceso en cualquier fuero del ámbito local o federal. ¿Cómo solicitar la suspensión condicional del proceso al juez de control? Defensor, su señoría, en conversaciones previas sostenidas entre el agente del Ministerio Público y el suscrito, hemos llegado a un acuerdo en común en solicitarle a usted sea aplicable el plan de suspensión condicional del proceso contenido en el numeral 191 y 192 de la Legislación Nacional Adjetiva Penal. Por tal motivo, solicito a usted se abra debate para la solicitud de dicha medida de solución anticipada. Exposición de motivos. Defensor, su señoría, es indiscutible que el delito por el cual el señor Juan Pérez, que es por el abuso de confianza, el cual, tomando en cuenta la pena de prisión señalada en la ley en comento, no excede en su media aritmética en 5 años, toda vez que el delito por el cual se le vincula a proceso en esta honorable audiencia es de 3 años, siendo su media aritmética de 1.5 años de prisión ordinaria, fundamento por el cual esta defensa considera que tal medida ofrecida por el representante social, Ministerio Público, es en su totalidad ajustada a derecho. Por tal motivo, solicito a usted sea concedida tal medida de solución alterna en beneficio de mi cliente. Tipos de condiciones aplicables. Residir en un lugar determinado. Frecuentar o dejar de frecuentar determinados lugares o personas. Abstenerse de consumir drogas o estupefacientes o de abusar bebidas alcohólicas. Participar en programas especiales para la prevención y el tratamiento de adicciones. Aprender una profesión u oficio o seguir cursos de capacitación en el lugar o la institución que determine el juez de control. Prestar servicio social a favor del Estado o de instituciones de beneficencia pública. Someterse a tratamiento médico o psicológico de preferencia en instituciones públicas. Tener un trabajo o empleo o adquirir en el plazo que el juez de control determine un oficio, arte o profesión si no tiene medios propios de subsistencia. Someterse a la vigilancia que determine el juez de control. No poseer ni portar armas. Abstenerse de viajar al extranjero. Cumplir con los deberes de deudor alimentario. Cualquier otra condición que, a juicio del juez de control, logre una efectiva tutela de los derechos de la víctima. Condiciones por cumplir durante el periodo de suspensión condicional del proceso. Para fijar las condiciones, el juez de control podrá disponer que el imputado sea sometido a una evaluación previa. El juez de control preguntará al imputado si se obliga a cumplir con las condiciones impuestas y, en su caso, lo prevendrá sobre las consecuencias de su inobservancia. Si el imputado dejara de cumplir injustificadamente las condiciones impuestas, no cumpliera con el plan de reparación o posteriormente fuera condenado por sentencia ejecutoria por delito doloso o culposo, siempre que el proceso suspendido se refiera a delito de esta naturaleza, el juez de control, previa petición del agente del Ministerio Público o de la víctima o ofendido, convocará a las partes a una audiencia en la que se debatirá sobre la procedencia de la revocación de la suspensión condicional del proceso, debiendo resolver de inmediato lo que proceda. El juez de control también podrá ampliar el plazo de la suspensión condicional del proceso hasta por 2 años más. Esta extensión del término podrá imponerse por una sola vez. Si la víctima o ofendido hubiese recibido pagos durante la suspensión condicional del proceso y ésta en forma posterior fuera revocada, el monto total a que ascendieron dichos pagos deberán ser destinados al pago de la indemnización por daños y perjuicios que en su caso corresponda a la víctima o ofendido. La obligación de cumplir con las condiciones derivadas de la suspensión condicional del proceso, así como con el plazo otorgado para tal efecto, se interrumpieran mientras el imputado esté privado de su libertad por otro proceso. Una vez que el imputado obtenga su libertad, estos se reanudarán. Procedimiento abreviado. Artículo 201 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Consiste en la oportunidad que se le otorga a un imputado de aceptar su responsabilidad, evitándose realizar un juicio más largo que genere desgaste emocional y económico a la víctima. Solamente puede enfocarse en delitos que son sancionados por una pena de prisión cuya aritmética no exceda de 5 años, incluyendo aquel
sus atenuantes y agravantes. En ese momento, el imputado inicia el proceso de reinserción social al responsabilizarse de sus actos. Por esta razón, podrá recibir una pena menor a la que corresponde de acuerdo a la ley. Generalidad. Criterio de oportunidad. Si hay forma de garantizar que el acusado repare el daño ocasionado a la víctima o esta última manifieste su falta de interés en dicha reparación, el Ministerio Público tiene la posibilidad de no acusar al imputado ante la sentencia judicial, por ejemplo, cuando exista mínima afectación de la víctima y a la sociedad por el delito cometido, el inculpado haya sufrido un daño grave al cometer el delito, el inculpado colabore en la investigación de un hecho más grave que el cometido por él. Generalidades. Tiene su fundamento en el artículo 21 constitucional. Se caracteriza por ser una facultad discrecional y exclusiva del Ministerio Público. Es una excepción al principio de legalidad de la acción penal. Procede desde la noticia criminal hasta antes del auto de apertura a juicio oral. Para su aplicación se requiere que se garantice o se repare el daño o en su caso la víctima manifieste el desinterés de la misma. La aplicación de los criterios de oportunidad extinguirá la acción penal con respecto al autor o partícipe en cuyo beneficio se dispuso la aplicación de dicho criterio. Hipótesis de procedencia, artículo 256 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Se trata de un delito que no tenga pena privativa de la libertad, tenga pena alternativa o tenga pena privativa de libertad cuya punibilidad máxima sea de 5 años de prisión, siempre que el delito no se haya cometido con violencia. Se trate de delitos de contenido patrimonial cometidos sin violencia sobre las personas o de delitos culposos siempre que el imputado no hubiese actuado en estado de ebriedad, bajo el influjo de narcóticos o de cualquier otra sustancia que produzca efectos similares. Cuando el imputado haya sufrido como consecuencia directa del hecho delictivo un daño físico o psicoemocional grave o cuando el imputado haya contraído una enfermedad terminal que torne notoriamente innecesaria o desproporcional la aplicación de una pena. La pena o medida de seguridad que pudiera imponerse por el hecho delictivo carezca de importancia en consideración a la pena o medida de seguridad ya impuesta al inculpado por otro delito o la que podría aplicarse al mismo por otros delitos o bien por la pena que previamente se le haya impuesto o podría llegar a imponérsele en virtud de diverso proceso tramitado en otro fuero. Cuando el imputado aporte información esencial para la persecución de un delito más grave del que se le imputa, la información que proporcione derive en la detención de un imputado diverso y se comprometa a comparecer en juicio. En estos supuestos, los efectos del criterio de oportunidad se suspenderán hasta en tanto el imputado beneficiado comparezca a rendir su declaración en la audiencia de juicio. Cuando la afectación al bien jurídico tutelado resulte poco significativa. Cuando la continuidad del proceso o la aplicación de la pena sea irrelevante para los fines preventivos de la política criminal. No podrá aplicarse el criterio de oportunidad en los casos de delitos contra el libre desarrollo de la personalidad de violencia familiar, ni en los casos de delitos fiscales o aquellos que afecten gravemente el interés público. El Ministerio Público aplicará los criterios de oportunidad sobre la base de razones objetivas y sin discriminación, valorando las circunstancias especiales en cada caso, de conformidad con lo dispuesto en el presente código, así como en los criterios generales que al efecto emita el procurador o equivalente. La aplicación de los criterios de oportunidad deberá ser autorizada por el procurador o por el servidor público en quien se delegue esta facultad en términos de la normatividad aplicable. Control judicial, artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Las determinaciones del Ministerio Público sobre un criterio de oportunidad deberán ser notificadas a la víctima o ofendido, quienes las podrán impugnar ante el juez de control dentro de los 10 días posteriores a que sean notificadas de dicha resolución. En estos casos, el juez de control convocará una audiencia para decidir en definitiva
citando al efecto a la víctima u ofendido, al Ministerio Público y, en su caso, al imputado y a su defensor. La resolución que el juez de control dicte en estos casos no admitirá recurso alguno. En conclusión, la transformación del proceso penal en México en los últimos años ha traído consigo nuevas alternativas para que las víctimas e imputados no tengan la necesidad de aplicar todo el procedimiento de un juicio penal ordinario. La llamada justicia alternativa es un proceso no adversarial que busca no crear enfrentamientos, sino dar solución a los conflictos basada en la voluntad, la cooperación y el diálogo entre las partes. Las soluciones alternas y las formas de terminación anticipada ofrecen herramientas jurídicas a las partes para finalizar el procedimiento sin tener que llegar a la etapa del juicio oral. De acuerdo con el Código Nacional de Procedimientos Penales, el artículo 184 son soluciones alternas al proceso.